Esta parte que se va a empezar a tejer va a quedar al lado derecho. Al momento de levantar esto, aquí queda al lado derecho toda la pieza del fondo. Así se va a seguir tejiendo. Termino la primera vuelta, paso un punto, el punto alto, 2 cadenas, se pasa un punto y en el último voy a tomar 2 lazos, el punto alto. Ahí está terminada. Voy a tejer 2 cadenas para deslizar en la tercera cadena y ahí está terminado. Así se empieza cada vuelta con 5 cadenas y tejiendo el punto alto en cada punto alto. Así voy a continuar tejiendo punto por punto la vuelta 2. Aquí le muestro, tengo 5 vueltas, 2, 3, 4, 5 y estoy en las 6. Y aquí se va a aumentar, son los mismos puntos, no les mencioné, pero son 70 espacios de 2 cadenas. Ahí los tiene. Esta es la abertura, por eso se ve aquí algo abierto. Aquí es la abertura. Y en la vuelta 6 vamos a aumentar, ya les mencioné, son 70 espacios de 2 cadenas. Y voy a tejer aquí, son 2, 4, 6, 8 y 10. 10 espacios de 2 cadenas. Aquí es el aumento, 2 cadenas y el punto alto en el mismo espacio. Ahí está el aumento. Y así tejo enseguida 10 espacios. A partir de este lo voy a contar el primero de 10 y vuelvo a aumentar así como este espacio. Van a ser 7 aumentos en la vuelta 6. Vaya anotando para que eso se le haga más fácil. Es lo que siempre les recomiendo. Hagan sus notas para tener la información más presente y no tenga que estar regresando el video. Se confunde más en esa forma regresando el video. Es lo que yo pienso. Ok, vamos a seguir y terminar la vuelta 6. Y después los mismos puntos se van a tejer en las 7 con los mismos puntos altos y los mismos espacios de cadena que en la vuelta 6. Termino la vuelta 6 del último aumento. Aquí son 9 espacios después de este último. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y este espacio es 10 y se hace el aumento en el mismo punto que se empezó la vuelta 6 con 2 cadenas y deslizo en la tercera cadena y ya tenemos los 7 aumentos, así como este último. Voy a seguir, les indico en cuál vuelta se necesita aumentar más adelante.
La vuelta 7 la tejí con los mismos puntos. En la vuelta 8 voy a hacer el aumento en la misma dirección del aumento de la vuelta 6. Aquí donde se abren los dos puntos, se tejen las 3 cadenas y las 2 de separación y el punto alto en el mismo punto. Las 2 cadenas. Aquí hice el primer aumento. Este es el segundo, que está en la vuelta 6. Y hago el aumento. Y así se va a ir tejiendo la vuelta 8. Con los aumentos. La siguiente vuelta, la 9, la voy a hacer sin aumento y ahorita les dejo saber cuántas vueltas más vamos a tejer y cuántos puntos se van a estar aumentando. Tejí hasta la vuelta 20. Este es lo largo que se necesita de la parte de abajo. Voy a poner la parte de arriba para mostrarles más o menos hasta dónde debe de quedar, porque aquí como va a tener peso, con las vueltas que le vamos a dar aquí va a colgar más y no queremos que se vean estos puntos, sino el mismo punto que tenemos acá en otro color. En la parte de abajo vamos a empezar. En la falda se tejieron 24 vueltas sin contar la orilla y en la falda de abajo 4 vueltas menos con el tejido calado. Aquí les voy a indicar los aumentos. Son 4 vueltas con aumento y en cada vuelta se aumentaron 7 puntos. Ya les indiqué esto anteriormente. En el primer aumento, esta es la 6, en la 7 no se hizo aumento, en la 8 se hizo aumento. Ahí está el aumento. 9 y 10 no se hizo aumento. En la 11, aquí se hizo aumento en la 11. Siempre a la izquierda, avanzando a la izquierda, se va haciendo el aumento. Esta es la 11. 2 vueltas más sin aumento. 12 y 13 sin aumento. La 14 se hizo aumento. 14 y las siguientes 6 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sin aumento. Esto lo voy a destejer. Ahí está. Igual. En cada aumento se hace lo mismo. En cada línea. Aquí tenemos en la parte del frente 3 aumentos. Esta es una línea de aumento. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este ya lo había contado antes de estas marcas, ya estaba contado. Son 7 líneas de aumento. Aquí estoy tejiendo la orilla. Después de la vuelta 20 se tejieron 5 cadenas y 3 puntos altos separados de 2 cadenas. Aquí les voy a mostrar cómo seguir.
4 puntos altos se tejen con 2 cadenas. Son 2. Esto ya lo saben tejer, así como se tejió la primer parte. Ahí son 3 y 4. Medio punto, 3 cadenas, medio punto, pasando un punto alto y este siguiente punto alto para empezar a tejer los 4 puntos altos separados de 2 cadenas, que es lo mismo que se está repitiendo, y así terminamos la primera vuelta de la parte de abajo. En total se tejieron 6 vueltas con el mismo punto. Esta primera vuelta es de una lazada y las siguientes 5 de 2 lazadas. En total son 6 vueltas iguales a la parte de arriba del color blanco y la misma orilla que la faldita principal. Este es como un fondo que lleva el vestido. Aquí está la parte de abajo. Esta es la última pieza que se hizo y esta es la primera faldita que se tejió. Gracias por llegar al final de esta tercera parte. Vamos a continuar en el siguiente, que ya es la última, la cuarta parte. Los invito y ahí los espero.